Heinrich Hertz, nacido el 22 de febrero de 1857 en Hamburgo, Alemania, da nombre al Hertz, la unidad de frecuencia definida como un ciclo por segundo. Gracias a sus experimentos, se confirmó la existencia de las ondas electromagnéticas, lo que abrió el camino a la radio, la televisión y las telecomunicaciones modernas. Continuamos con Werner von Siemens, nacido el 13 de diciembre de 1816 en Lennel, Alemania. Su apellido se convirtió en la unidad de Siemens, que mide la conductancia eléctrica, definida como el recíproco del ohm. Fundó la empresa Siemens and Halsk, pionera en telecomunicaciones y electricidad, y fue clave en el tendido de cables submarinos y sistemas eléctricos que conectaron al mundo. Ahora continuamos con James Joule, nacido el 24 de diciembre de 1818 en Salford, Reino Unido. De él surge el Joule, la unidad de energía equivalente a un newton por metro. Sus investigaciones demostraron la equivalencia entre trabajo mecánico y calor, sentando las bases de la termodinámica y revolucionando la industria energética. Seguimos con James Watt, nacido el 19 de enero de 1736 en Greenock, Escocia. Su apellido da nombre al watt, la unidad de potencia definida como un joule por segundo. Watt perfeccionó la máquina de vapor, impulsando la revolución industrial y cambiando para siempre la forma que producimos y utilizamos la energía. Isaac Newton, el padre de la física moderna. Isaac Newton, 1643-1727. Fue un físico, matemático y astrónomo inglés que es ampliamente considerado como uno de los científicos más influyentes de la historia. Una de las contribuciones claves fue la ley de gravitación universal. Newton descubrió que la gravedad es una fuerza que actúa entre todos los objetos con masa y que su intensidad disminuye con la distancia entre ellos. Otra de ellas fue el cálculo. Newton desarrolló el cálculo, una rama de las matemáticas que ocupa de las tasas de cambio y las acumulaciones. Otra de ellas fue la óptica. Newton estudió la naturaleza de la luz y demostró que la luz blanca se puede descomponer en un espectro de colores. Blaise Pascal, un genio polifacético. Blaise Pascal, 1623-1662. Fue un matemático, físico, filósofo y teólogo francés que es considerado uno de los más grandes pensadores de la historia. Una de sus contribuciones claves fue la matemática, ya que él desarrolló la teoría de las probabilidades y la geometría proyectiva. Contribuyó al estudio de las secciones cónicas y la cicloide. Otra de ellas fue la física. Formuló la ley de Pascal, que describe la precisión de un fluido en equilibrio. Otra fue la filosofía y la teología. Escribió Pensamientos, una colección de reflexiones sobre la fe y la razón. Alessandro Volta, el padre de la batería. Alessandro Volta, 1745-1827. Fue un físico italiano que es más considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Algunas de sus contribuciones clave fue la invención de la batería. Volta el invento, la primera batería eléctrica conocida como la pila de Volta, en 1800. Esta invención revolucionó la forma en que se generaba y utilizaba la electricidad. Otra de sus atribuciones fue el estudio de la electricidad. Volta realizó experimentos sobre la electricidad y demostró que la electricidad se puede generar mediante la unión de dos metales diferentes. Otra de ellas fue el descubrimiento del metano. Volta descubrió el gas metano que se produce de forma natural en la descomposición de la materia orgánica. Charles Augustin de Coulomb, el padre de la ley de Coulomb. Charles Augustin, 1736-1806. Fue un físico francés que es considerado uno de los más grandes científicos de la historia. Sus contribuciones claves son la ley de Coulomb. Coulomb formuló la ley que lleva su nombre, que describe la fuerza electrostática entre dos cargas eléctricas puntuales. Estudio de la electricidad. Coulomb realizó experimentos sobre la electricidad y demostró que la fuerza electrostática entre dos cargas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Desarrollo de la balanza de torsión. Coulomb inventó la balanza de torsión, un instrumento que se utiliza para medir la fuerza electrostática entre dos cargas.
Anders Celsius nació el 27 de noviembre de 1701 en Uppsala, Suecia, en una familia de científicos. Su padre era profesor de astronomía y su abuelo matemático. Desde joven mostró gran interés por las matemáticas y la observación del cielo. Estudió en la Universidad de Uppsala, donde más tarde se convirtió en profesor de astronomía. Su carrera estuvo marcada por un fuerte compromiso con la investigación y la enseñanza. Celsius participó en expediciones científicas internacionales, como la famosa medición del arco del meridiano de Laponia, organizada por la Academia Francesa de Ciencias, que ayudó a confirmar la forma achatada de la Tierra en los polos. En 1741 fundó el Observatorio Astronómico de Uppsala, uno de los primeros en Suecia, desde donde realizó observaciones sistemáticas de estrellas y fenómenos celestes. Su nombre quedó inmortalizado gracias a la creación de la escala centígrada de temperatura, que inicialmente colocaba el punto de ebullición del agua en 0 grados y el de congelación en 100. Posteriormente, otros científicos invirtieron la escala para que fuera más intuitiva, tal como lo usamos hoy. Murió en Uppsala el 25 de abril de 1744, a los 42 años, dejando un legado que aún forma parte de la vida cotidiana de millones de personas. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington Butts, Londres, en una familia humilde. Apenas tuvo educación formal, pero su curiosidad y disciplina lo llevaron a aprender por sí mismo, leyendo libros de ciencia mientras trabajaba como aprendiz en una encuadernadora. Su vida cambió cuando asistió a conferencias del químico Humphrey Davy en la Royal Institution. Faraday envió sus notas a Davy, quien lo contrató como asistente de laboratorio. Este fue el inicio de una carrera científica brillante. Faraday realizó descubrimientos fundamentales en electromagnetismo y electroquímica, convirtiéndose en uno de los científicos más influyentes del siglo XIX. Su experimento de la inducción electromagnética demostró cómo un campo magnético puede generar corrientes eléctricas, principio que dio origen a los generadores eléctricos. También investigó la electrólisis, formulando leyes que explican cómo la electricidad descompone compuestos químicos. Sus estudios sobre el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos inspiraron posteriormente a James Clerk Maxwell en la formulación de las ecuaciones del electromagnetismo. Faraday fue un gran divulgador. Impartió las famosas Christmas Lectures en la Royal Institution, acercando la ciencia a jóvenes y al público en general. Murió el 25 de agosto de 1867 en Hampton Court, dejando un legado que transformó la física y la tecnología moderna. Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, en lo que hoy es Croacia, dentro del Imperio Austriaco. Desde joven mostró gran interés por la electricidad y la mecánica. Estudió en la Universidad Técnica de Graz y en la Universidad Carolina de Praga, aunque no completó sus estudios formales. Trabajó en compañías eléctricas en Budapest y París, donde perfeccionó sus ideas sobre motores eléctricos. En 1884 emigró a Estados Unidos, donde inicialmente colaboró con Thomas Edison, pero pronto se distanció por sus diferencias sobre la corriente continua frente a la alterna. Tesla se asoció con George Westinghouse, quien apoyó su sistema de corriente alterna. En este modelo demostró ser más eficiente para transmitir electricidad a largas distancias y fue adoptado por la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara en 1893, marcando un triunfo histórico sobre la corriente continua de Edison. Tesla desarrolló la bobina Tesla, el motor de inducción, sistemas de radio y control remoto, y exploró tecnologías como el radar y la transmisión inalámbrica de energía. Aunque muchas de sus ideas fueron adelantadas a su tiempo, algunas no pudieron concretarse por falta de apoyo financiero. Tesla murió en Nueva York el 7 de enero de 1943, en relativa pobreza y aislamiento. Sin embargo, su legado científico ha crecido con el tiempo y hoy se le reconoce como uno de los grandes visionarios de la era eléctrica.
Joseph Henry nació el 17 de diciembre de 1797 en Albany, Nueva York, en una familia de recursos modestos. Desde joven mostró gran curiosidad por la ciencia, aunque inicialmente pensaba dedicarse al teatro. Su interés por la física lo llevó a estudiar en la Academia de Albany, donde comenzó a experimentar con electricidad y magnetismo. En 1826 fue nombrado profesor de matemáticas y filosofía natural en el Albany Academy, donde realizó sus primeros experimentos sobre electromagnetismo. Allí construyó uno de los primeros electroimanes de gran potencia, demostrando cómo el aislamiento de los cables y el número de espiras aumentaban la fuerza magnética. Sus investigaciones sobre la inducción electromagnética fueron paralelas a las de Michael Faraday en Inglaterra. Aunque Faraday publicó primero, Henry había descubierto de manera independiente el fenómeno de la autoinducción y la inducción mutua, conceptos fundamentales en la teoría electromagnética. En 1846 fue nombrado el primer secretario de la institución Smithsonian en Washington, donde impulsó la investigación científica en Estados Unidos y promovió la divulgación del conocimiento. Bajo su liderazgo, el Smithsonian se convirtió en un centro de referencia para la ciencia y la cultura. Henry también asesoró en la instalación del primer sistema de telégrafo eléctrico de Samuel Morse, aportando conocimientos técnicos que hicieron posible su funcionamiento. Murió el 13 de mayo de 1878 en Washington, D.C., reconocido como uno de los pioneros de la ciencia estadounidense y un impulsor del desarrollo científico en su país. George Simon Ohm nació el 16 de marzo de 1789 en Erlangen, Baviera, en Alemania, en el seno de una familia modesta. Su padre, maestro de cerrajería, le transmitió un gran interés por la ciencia y las matemáticas, enseñándole personalmente en su juventud. Estudió en la Universidad de Erlangen, aunque tuvo que abandonar temporalmente por dificultades económicas. Durante esos años trabajó como tutor privado y profesor en distintas instituciones, lo que le permitió seguir investigando de manera independiente. En 1827 publicó su obra más influyente, El circuito galvánico tratado matemáticamente, donde formuló la relación fundamental entre voltaje, corriente y resistencia, conocida hoy como la ley de Ohm. Su descubrimiento fue inicialmente recibido con escepticismo, pero con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la física y la ingeniería eléctrica. La claridad matemática con la que describió los fenómenos eléctricos permitió el desarrollo de la teoría de circuitos y la expansión de la tecnología eléctrica en el siglo XIX. Ohm también trabajó en el campo de la acústica y la óptica, realizando estudios sobre la propagación del sonido y la luz. Fue profesor en varias universidades alemanas y, hacia el final de su carrera, se le reconoció oficialmente su importancia científica al ser nombrado catedrático de física en la Universidad de Múnich. Murió el 6 de julio de 1854 en Múnich, dejando un legado que aún se encuentra en la base de la física y la ingeniería moderna. Continuemos con Wilhelm Eduard Weber. Nació en 1804 en Wittenberg, Alemania. Fue un físico pionero en el estudio del electromagnetismo. Desde joven colaboró con su hermano Ernst Heinrich en investigaciones sobre ondas y acústicas, y más tarde trabajó junto al célebre matemático Carl Friedrich Gauss. Juntos desarrollaron instrumentos de precisión y realizaron avances decisivos en electrodinámica y telegrafía. Weber fue profesor en universidades como Halle, Leipzig y Göttingen, donde también dirigió el Observatorio Astronómico. Sus investigaciones influyeron en la obra de James Clerk Maxwell y marcaron el rumbo de la física moderna. En reconocimiento a su legado, la unidad de flujo magnético lleva su nombre, el Weber. Falleció en 1891, dejando una huella imborrable en la historia de la ciencia. Louis Harold Gray nació en 1905 en Richmond upon Thames, Inglaterra. Fue físico y radiólogo, pionero en los estudios de los efectos de la radiación sobre los sistemas biológicos. Trabajó en instituciones como el Hospital Mount Vernon y el Laboratorio Gray, y colaboró en el desarrollo de la ecuación Bragg-Gray, fundamental en dosimetría de radiación. Su investigación permitió comprender cómo la radiación afecta a los tejidos vivos, abriendo el camino a la radioterapia moderna. En reconocimiento a su legado, la unidad del Sistema Internacional para medir dosis de radiación lleva su nombre, el Gray. Fue miembro de la Royal Society desde 1961
y recibía premios como la Medalla Faraday. Falleció en 1965 dejando una huella duradera en la física y la medicina. Rolf Sievert nació en 1896 en Estocolmo, Suecia, y se convirtió en uno de los pioneros de la radiología y la protección contra la radiación. Fue físico médico y dedicó su carrera a estudiar los efectos de la radiación en el cuerpo humano, desarrollando métodos para medir y limitar la exposición en pacientes y trabajadores. Dirigió el Instituto de Radioterapia en Estocolmo y trabajó en la Comisión Internacional de Protección Radiológica, influyendo en normas que aún guían la seguridad nuclear y médica. En reconocimiento a su legado, la unidad del Sistema Internacional para medir dosis de radiación absorbida se llama Sievert. Falleció en 1966, pero su nombre sigue vivo en cada referencia a la seguridad radiológica moderna. Henri Becquerel nació en París en 1852 en una familia de científicos. Fue físico y estudió fenómenos relacionados con la luz y la fluorescencia. En 1896, mientras investigaba materiales fosforescentes, descubrió accidentalmente la radioactividad al observar que las sales de uranio emitían rayos capaces de impresionar placas fotográficas. Este hallazgo revolucionó la física y abrió el camino para los trabajos de Marie y Pierre Curie. Por su descubrimiento, Becquerel compartió el Premio Nobel de Física en 1903 con los Curie. Falleció en 1908, pero su nombre se quedó inmortalizado. La unidad de medida de reactividad, el Becquerel, lleva su apellido. Captain Sam, can you hear me? On your left.